Doctora, ¿se me escucha? Doctora. Sí, se te escucha bien. Ya, ya, no. Ya. Bueno, ante todo, buenas noches. Disculpen, he tenido algunos problemas técnicos para ingresar al sistema, al- a la reunión. Bueno, primero agradecer la invitación. Parte de esta invitación es un poco transmitir la experiencia del Hospital Almenara y ver idealmente cuál es el diagnóstico precoz, la derivación precoz de un paciente que requiere un trasplante duplo, porque como mencionó el doctor Mazuco, hay momentos o hay partes de que en la evaluación como nefrólogos o como parte clínica no llegamos a identificar realmente cuando un paciente amerita un trasplante duplo, así que es importante poder identificar qué pacientes son los que requieren trasplante. Y parte de esta exposición es poder plasmar y poder compartir la experiencia del Hospital Almenara desde el 2019 hasta la fecha. Bueno, ahora empiezo la exposición. Bueno, antes de empezar un poco sobre sobre lo que es páncreas y riñón, quería hacerle como que una pequeña presentación de la primera publicación que hicieron sobre el primer caso de un trasplante duplo. Y bueno, ahí destacar pues no la presencia de la doctora González, del doctor Parilla, del doctor Basilio y de la doctora Binatea como reporte del caso del primer paciente, de la primera paciente trasplantada de páncreas y riñón, que también ya comentaré cómo está actualmente. Y fue en el año 2010. El trasplante fue en el 2009 y la publicación del primer caso fue en el 2010, con una evolución favorable para la paciente hasta la fecha. La bibliografía con respecto a páncreas y riñón cada vez se ha ido ampliando. Hace 5 o 10 años no se conocía mucho sobre lo que es páncreas y riñón y había ciertas dificultades para poder identificar un rechazo de un injerto pancreático. De por sí manejar un rechazo de un trasplante de riñón ya es un tema un poco complejo. Para la parte clínica, tener un órgano de páncreas también es un reto para la parte clínica. Entonces, la mayor parte de la experiencia y el manejo se basa en las publicaciones. Acá tenemos una publicación del Hospital 12 de Octubre. Acá, bueno, su experiencia es mucho más amplia y son 20 años de trasplante, de experiencia en trasplante, ¿no? Desde el año 1995 hasta el 2016, con 175 pacientes. Cabe destacar la importancia y las complicaciones que se presentan en todo paciente que se somete a un procedimiento quirúrgico, desde el sangrado, las infecciones, la pancreatitis, y también se permite evaluar cuál es el porcentaje de sobrevida del injerto y sobrevida del paciente. Esto nos sirve para qué? Para poderlo comparar un poco con la experiencia actual del Hospital Almenara y poder también identificar aquellas situaciones que pueden predisponer a un mayor riesgo al paciente. Entonces, dentro de lo que es la sobrevida de un paciente, de un injerto o la sobrevida de un paciente, tenemos al primero, al tercer año y al quinto año de un 95, un 93% y un 92%. Y con respecto al injerto, sea de riñón o de páncreas, al 81, 79 y 72%. Como podemos ver, conforme pasa el tiempo, la sobrevida del injerto se va reduciendo, y esto ya tiene que ver relacionado con las complicaciones ya posteriores al trasplante, con los efectos de la inmunosupresión y el riesgo cardiovascular que, pese a que el paciente se haya trasplantado de riñón y de páncreas, se mantiene aún presente. Otra de los artículos que estaba planteando acá era el impacto que ha tenido el COVID-19 en todos los centros trasplantadores y también en los pacientes, sea de trasplante de riñón y de trasplante de páncreas y riñón. Y hay un gran impacto desfavorable sobre la mortalidad y sobre la morbilidad de estos pacientes. Entonces, parte el impacto que hemos tenido con los pacientes también está relacionado con la presencia del COVID-19 y cómo ha ido también afectando a los pacientes trasplantados de páncreas y riñón. Y acá también presento otro artículo que habla sobre digamos, la experiencia y el beneficio del trasplante duplo en los pacientes con páncreas y riñón. Y claramente el trasplantarle solamente un órgano, solamente el riñón, y que el paciente siga requiriendo insulina, ya no puedes limitar la parte de las complicaciones
metabólicas y las complicaciones que se van a dar secundarias de la diabetes. Entonces, hay un claro beneficio del trasplante duplo con respecto al solamente el trasplante de riñón aislado en un paciente que es usuario de insulina. Ahora, con respecto ya a lo que son las indicaciones de trasplante, como ya mencionó el doctor Mazzuco, hay unas indicaciones claras respecto al trasplante de páncreas y riñón, que es que el paciente idealmente tenga menos de 55 años. ¿Por qué? Porque a partir de 55 años ya se suma mayor riesgo de muerte y mortalidad en el postoperado. La cirugía de páncreas y riñón es una cirugía de un tiempo quirúrgico prolongado, entonces ya aumentas un mayor factor de riesgo y de eventos adversos. El paciente que tenga diabetes tipo 1, y hay ciertas condiciones en los pacientes con diabetes tipo 2, por ejemplo, que su IMC sea menos de 30, que tenga requerimientos bajos de insulina, menos de 1 unidad por kilo, y que también tengan niveles bajos de péptido C. Ahora, también parte del trasplante duplo es que el paciente tenga una enfermedad renal crónica ya establecida con una tasa de filtración menos de 20%. Ahora, con respecto a lo que son las indicaciones ya de trasplante pancreático aislado, bueno, tenemos también la edad menos de 55 años, paciente con diabetes tipo 1, que tenga cuadros de hipolisemia severa o que curse con complicaciones de cetoacidosis o coma hiperosmolar, de múltiples ingresos hospitalarios, pero que también el paciente tenga una función renal normal. Y con respecto a las indicaciones del trasplante pancreático después del trasplante renal, igual que la edad sea menos de 55 años, pacientes con diabetes tipo 1 o pacientes con diabetes tipo 2, también con un IMC menos de 30, y que también sean usuarios de insulina menos de 1 unidad por kilo. Pero acá el paciente tiene que tener una función, una tasa de filtración mayor a 40 cc por minuto. Ahora, con respecto a las contraindicaciones, la mayor parte de las contraindicaciones tienen que ver con los efectos adversos el deterioro del paciente, sobre todo con las complicaciones cardiovasculares. Dentro de estas destaca la enfermedad coronaria severa no revascularizable, la disfunción ventricular grave, en pacientes con enfermedad pulmonar o hepática avanzada, infección activa, neoplasia activa, trastorno psiquiátrico y psicológico no controlado o abuso de sustancias como drogas o alcohol, y los pacientes con obesidad mórbida. Con respecto a lo que son las contraindicaciones relativas, tenemos edad menos de 18 años y más de 55 años, enfermedad coronaria severa no revascularizable, disfunción ventricular grave, enfermedad pulmonar e infección activa. Y también tenemos lo que son las enfermedades cardiovasculares o enfermedades con compromiso neuropático autonómico grave, gastropatía diabética severa o fumador activo. Ahora ya con respecto al estudio y a la evolución de los pacientes trasplantados, tenemos un rango de edad desde los 24 años, que fue el paciente más joven que se trasplantó de páncreas y riñón, hasta los 44 años con un paciente, una edad promedio de 32 años. El sexo corresponde más a los varones a un 60%, el 80% tenía un IMC normal, 10% con sobrepeso y 10% con obesidad. El grupo sanguíneo del cual el paciente trasplantó, al cual pertenecía, 60% son grupo O, 20% son grupo A y 20% grupo A. Acá es un dato muy importante el tiempo de inicio de soporte dialítico hasta el trasplante. Nosotros tenemos un punto de corte que lo consideramos un factor de riesgo cuando el paciente tiene más de 2 años con soporte dialítico, porque acá ya le aumentas un riesgo para una no función primaria del injerto. Entonces tenemos un paciente en este estudio que estuvo en fase prediálisis, que ingresó al trasplante, menor de 2 años desde el inicio de la diálisis hasta el trasplante, y mayor de 2 años desde el inicio de diálisis hasta el trasplante, llegando hasta los 7 años en diálisis, que fue el 70% de la población. Ahora, con respecto al tiempo, que ya les mencioné, el tiempo de soporte dialítico, a la modalidad de soporte dialítico tenemos pacientes que eran prediálisis, 10%, diálisis peritoneal, 20%, y el 70% de los pacientes correspondía a hemodiálisis. Ahora, con respecto a las comorbilidades, el 100% estaba asociado a hipertensión,
10% hipotiroidismo, cirrosis biliar primaria 10%, y dentro de las complicaciones asociadas a la diabetes, el 20% tenía Pierre-Charcot, retinopatía diabética el 10%, y una gastropatía diabética el 10%. Con respecto a la distribución de procedimientos por año, el primer trasplante que se dio en el Hospital Almenara fue en el año 2009, y se han dado 10 trasplantes hasta la fecha, teniendo el pico máximo en el 2019 que se dieron 3 trasplantes de páncreas y riñón, y el último trasplante de páncreas y riñón que se ha dado en el hospital fue en el 2021. Dentro de lo que son las terapias de inmunosupresión e inducción, el trasplante de páncreas es un órgano que es potencialmente inmunogénico y tiene un alto riesgo de rechazo. Entonces, los esquemas acá de inmunosupresión, de inducción, van a variar mucho de acuerdo a la literatura. La mayoría de protocolos maneja un esquema de timoglobulina asociado a metilprednisolona. En la población, en los casos que se presentaron acá en el Hospital Almenara, 30% fue con timoglobulina sola, 30% fue con basilizumab, el 60% con timoglobulina, y un 10% fue una primera dosis de basilizumab, y luego esta se pasó a timoglobulina por el uso de hemoderivados durante el procedimiento quirúrgico. Ahora, con respecto a los esquemas de mantenimiento, el 20% de los pacientes quedó con tacrolimus y prednisona. Aquí estuvo relacionado más por el tipo de deterioro que tuvo la paciente y los episodios de infecciones que tenía, infecciones urinarias, y el esquema de mantenimiento estándar en el 80% de los pacientes es tacrolimus, micofenolato y prednisona. Con respecto a lo que son las complicaciones quirúrgicas, tenemos un 70% de pacientes que presentaron algún tipo de complicación temprana y un 20% que presentó una complicación tardía. Dentro de las complicaciones quirúrgicas precoces, 10% tuvo una infección asociada a herida operatoria, 10% trombosis vascular renal con pérdida del injerto, se tuvo que reingresar a sala y realizar una injertectomía. 10% trombosis vascular pancreática, que ya tuvo un deterioro progresivo de la función del injerto pancreático. 20% con sangrado pancreático, 10% con colección pancreática, fístula pancreática 10%, dehiscencia de anastomosis intestinal 10%. De esto, las complicaciones más letales, digamos, son las trombosis vascular. En este caso, la trombosis vascular renal, que llevó a la pérdida del injerto en la paciente. Dentro de las principales complicaciones médicas que se presentaron, tenemos los hemos dividido acá como complicaciones tempranas y complicaciones tardías. Dentro de las complicaciones tempranas, hemos tenido pacientes que han tenido pancreatitis leve, el 20%, y una pancreatitis moderada, el 10%, que no meritó más que ningún tipo de intervención, solamente observación y esperar que el cuadro se resuelva, y el paciente, los 3 pacientes tuvieron una evolución favorable. Ahora, con respecto a las complicaciones tardías, la misma situación que el paciente esté trasplantado de 2 órganos lo lleva a tener un esquema de inmunosupresión, digamos, más potente en referencia a tener solamente un órgano o solamente ser trasplantado de riñón. Y esto les predispone a mayor riesgo de infecciones urinarias. Entonces, el 20% de los pacientes han tenido un cuadro de infección urinaria desde el trasplante hasta la fecha. 20% cursó con hiperglicemia, 20% tuvo una disfunción de injerto pancreático, y en el caso de la hiperglicemia, como complicación tardía, esta estuvo relacionada con un rechazo celular córtico-resistente. Este paciente, quise detallar un poco su caso porque fue un paciente que tuvo un cuadro de un proceso viral secundario a COVID, con un esquema de inmunosupresión y función pancreática estable hasta el momento que tuvo la infección viral. Al mes de la infección viral cursó con incremento de amilasa y lipasa, con una proteinuria en rangos no nefróticos menos de 500 y la función renal normal.
tenía un parámetro de hemoglobina glicosilada normal, no cursaba con hiperglicemia, pero sí llamaba la atención el incremento de las enzimas pancreáticas. Se le realizó una biopsia renal y una biopsia pancreática, la cual fue no concluyente, con estudios de imágenes, parte de la evaluación de un paciente que tiene un deterioro, un incremento súbito de enzimas pancreáticas o un incremento súbito de azoados o presencia de proteinuria, es el apoyo diagnóstico para descartar algún tipo de problema de estenosis o algún problema de fístula. Entonces, el paciente no tuvo ningún tipo de compromiso vascular. Lo que sí llamaba la atención es el incremento de la resistencia en el injerto pancreático. Se decidió iniciar esquema inmunosupresor con bolos de corticoides, recibió 3 pulsos de corticoides, asociado a 3 sesiones de inmunoglobulina titimocítica, y con el segundo pulso de corticoides ya se evidenció el descenso progresivo de las enzimas pancreáticas, y ya completando el ciclo de la timoglobulina, el paciente llegó a tener una recuperación total de la función del injerto pancreático. Entonces, este rechazo fue un caso muy particular porque se relacionó mucho al proceso viral por COVID, pero con una recuperación satisfactoria del paciente. Ahora, con respecto a la sobrevida del injerto en un trasplante duplo, acá lo dividimos en 2 grupos, en el injerto pancreático y en el injerto renal. En el injerto pancreático, el 90% no tiene una sobrevida adecuada sin requerimiento de insulina, y solamente el 10% requirió insulina por un injerto ya pancreático no funcionante. Ahora, con respecto a lo que es el injerto renal, el 90% tiene un injerto funcionante hasta la fecha, y hubo un 10% que hubo una pérdida de función renal, pero esto secundaria a una trombosis vascular del injerto renal. Ahora, con respecto a lo que es el desenlace de la pérdida del injerto y su impacto en la mortalidad, tenemos como causas directas 2 situaciones. Un paciente que perdió el injerto renal por una trombosis, que corresponde al 10% de lo que es la población de pacientes trasplantados de páncreas y riñón, y esta pérdida de injerto renal la llevó a volver a soporte dialítico. Entonces, este soporte dialítico asociado al proceso de COVID o a la pandemia de COVID, le hizo presentar un cuadro de hemorragia digestiva secundaria al uso de heparina en la diálisis y falleció. Y el segundo paciente que tenemos que falleció fue una paciente también ya con una disfunción de injerto pancreático, usuaria ya de insulina, también que como causa indirecta, bueno, ella cursaba con episodios frecuentes de infecciones urinarias a repetición, y ya el deterioro ya el deceso se dio ya por una infección severa, y que ya no lo pudo controlar, luego de haber tenido 3 o 4 episodios de COVID de forma simultánea. Entonces, tenemos un gran impacto de la pandemia sobre los pacientes trasplantados. Si sacamos el hecho del problema de la trombosis, tenemos una tasa de sobrevida del injerto al 90% en los 3 primeros años, pero acá se suma lo que es la pandemia. Entonces, la pandemia tuvo un impacto negativo en todos los pacientes, tanto pacientes con enfermedad o soporte dialítico, que fallecieron casi el 50% de los pacientes que estaban en lista de espera, y también tuvo un deterioro o una afectación grave sobre los pacientes trasplantados de páncreas y riñón, que como ya les hemos estado mencionando, estos pacientes requieren un esquema de inmunosupresión un poco más intenso en comparación a un paciente solamente trasplantado de riñón, y les predispone a tener infecciones severas y oportunistas con mayor impacto en su sobrevida. Entonces, estas dos pérdidas, 2 pacientes tuvimos justo en la época de la pandemia por COVID, y estuvieron relacionadas, el primer caso, como le mencioné, a una hemorragia digestiva por uso de heparina en diálisis, y la segunda fue una septicemia.
Ahora, ya dentro de las conclusiones que uno puede mencionar de toda la experiencia que ha habido en trasplante en estos años, desde 2009 hasta la fecha, vemos que hay un gran impacto favorable en lo que es la reducción de complicaciones secundarias a la diabetes en aquellos pacientes que se trasplantan de páncreas y riñón. Ahora, con respecto a las conclusiones y resultados del estudio, tenemos que el 20% de los pacientes tuvieron hemorragia pancreática, 30% tuvieron pancreatitis, como ya complicaciones esperables y complicaciones que se pueden que se pueden comparar con la literatura y con la experiencia de centros a nivel mundial. Y con respecto a lo que es como complicación severa y catastrófica con la pérdida del injerto, fue la trombosis del injerto renal en el 10%, también que se compara más o menos en un 10 a 12% que es la referencia de la experiencia internacional. Ahora, como complicación tardía, tenemos lo que es el rechazo del injerto pancreático, pero esta estuvo relacionada a una infección por COVID-19. Pero como les había comentado, con una evolución favorable y con una preservación del injerto pancreático y del injerto renal hasta la fecha. Ahora, con respecto a las causas de mortalidad, el 50%, bueno, fue asociado a causas infecciosas y el otro 50% asociado a una hemorragia digestiva secundaria al uso de heparina en hemodiálisis. Si bien es cierto, podemos relacionar a que la pérdida del injerto, tanto pancreático como renal, se asocia tiene un gran impacto en la mortalidad. También tiene un gran impacto como causa indirecta para muerte en los pacientes que han sido trasplantados de páncreas y riñón. Ahora, si comparamos la supervivencia del paciente entre el primer y segundo año, es al 100%, independientemente de que tenga o no un injerto funcionante, y al tercer año se reduce al 80%. A partir del tercer año, esta ya no varía y se mantiene estable en todos los pacientes, teniendo una sobrevida actual del 80%, con una función renal y una función pancreática estable. Igual, la sobrevida del injerto se mantiene estable a partir de en el 80% a partir de los 5 años. Ahora, con respecto a lo que es la movilidad y supervivencia del paciente y el injerto a los 5 años, esta se puede comparar con la experiencia internacional de centros que realizan tienen mayores casos de trasplante duplo, que se mantienen también así en rangos de entre el 80 y 85% de sobrevida a los 5 años en el injerto, y con el riesgo de trombosis, tanto del injerto pancreático como del injerto renal, en un 10 al 20%. Es importante, parte de hacer un proceso, de hacer toda la intervención de un programa de trasplante de páncreas y riñón, es contar con un equipo quirúrgico capacitado y acreditado. ¿Para qué? Para que se pueda dar tanto el soporte el soporte preso, porque todo paciente que va a ser sometido a una cirugía amerita tener una preparación de todas las posibles complicaciones que pueda presentar, tener el soporte quirúrgico para poder también mitigar todas las complicaciones que se pueden dar en el postoperatorio inmediato y en el postoperatorio tardío. La cirugía de páncreas y riñón es una cirugía compleja, es un abordaje difícil, y es por eso que el paciente tiene que llegar en las mejores condiciones de la cirugía. Parte del deterioro de un paciente con enfermedad renal y diabetes tipo 1 es la dificultad que tienen para ser referidos a un centro de trasplante. Creo que en parte tiene que ver por el desconocimiento de todo el personal, creo, de salud, que no hay mucha difusión con respecto a lo que es el trasplante de páncreas y riñón. Entonces, es clara la evidencia que un paciente diabético tipo 1 que se trasplanta de 2 órganos de páncreas y riñón tiene una mejor sobrevida si es que uno lo compara con el trasplante de solamente riñón. ¿Por qué? Porque uno no puede terminar de limitar todas las
complicaciones metabólicas que serán secundarias a la diabetes. La diabetes, si uno no la controla, va a volver a dañar el riñón y lo va a volver a llevar a diálisis. Entonces, un diagnóstico precoz, una derivación precoz a un centro trasplantador en un paciente con diabetes tipo 1, creo que le va a dar una oportunidad mejor una mejor sobrevida a un paciente. Doctora, eso sería todo. Doctora. Muchas gracias, doctora Shirley. Vamos a invitar a los panelistas. Vamos a hacer algunas preguntas mientras ustedes van haciendo las suyas por intermedio del chat o levantando la mano para poder participar. Bueno, a ver, esta pregunta va para la doctora Mónica. Mónica, según los momentos del trasplante pancreático, ya sea en la remoción en el donante, en la cirugía de banca o específicamente en el intraoperatorio, ¿cuáles son los momentos más difíciles o más importantes en todo este proceso trasplante de páncreas? Buenas noches con todos. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Disculpen, estoy un poco afónica. Gracias por la invitación a todos, a los miembros, a la doctora González, al doctor Padilla, por haber invitado esta noche. En verdad, para mí es muy satisfactorio poder volver a conversar sobre este tema después de un buen tiempo. Felicitar a la doctora Diestra por la excelente presentación, en realidad muy buena. Ha hecho énfasis en lo más importante del trasplante de páncreas, ¿no? Que son las complicaciones. Las complicaciones posoperatorias, incluso estos pacientes ya vienen de por sí con una vida muy dura, vienen ya con complicaciones tardías propias de la diabetes, ¿no? Que de por sí ya eso complica aún más el procedimiento y lo que estos pacientes pueden presentar. Hemos visto en realidad el tiempo que hemos podido estar en la actividad trasplantadora de páncreas riñón. Hemos visto, creo que doctora, todas las complicaciones posibles descritas en la literatura, ¿verdad? Creo que desde la primera paciente que se trasplantó en septiembre del 2009 por el doctor José de Vinatea y todo el equipo, como bien aparece en la publicación en los anales de la Facultad de San Marcos, ella hizo complicaciones muy serias, y la más importante fue la trombosis de la arteria esplénica, que aún así no se perdió un injerto. Y hasta ahora la paciente tiene son más de 10 años de sobrevida de ambos injertos. Es una enfermera que se dedica a la parte de procura, trabaja en procura, hace difusión de donación, es mamá, tiene un pequeño de 3, 4 años, si no me equivoco. Logró ser mamá después del trasplante, una cosa increíble, impresionante. No, ella es el símbolo en realidad, ¿no? Ella es el símbolo de la sobrevida, de llegar a tener la maternidad después de un trasplante, con un trabajo en conjunto con gineco. Sé que hay todo un protocolo para incluir a pacientes trasplantadas que quieren lograr la maternidad, ¿no? Y bueno, ella fue, a pesar de las complicaciones, una de las que tiene mejor sobrevida y mejor calidad de vida de todos los pacientes que han sido trasplantados, ¿no? Y después se ha visto de todo. Ya Shirley lo ha mencionado muy bien. Lo más frecuente va a ser siempre la pancreatitis, la hemorragia posinjerto, hemorragia del duodeno, hemos visto síndrome comportamental, hemos visto dehiscencias de anastomosis. Creo que todas las complicaciones, a pesar de la gravedad de estas, han sabido manejarse, hemos sabido manejarlas y sacar adelante la mayoría de los pacientes, ¿no? Ya las complicaciones tardías como rechazo y todo lo que ya Shirley mencionó, lamentablemente sí, pues se vieron golpeadas y afectadas por la pandemia, ¿no? En cuanto a la pregunta, sí hay momentos claves en todo el proceso, porque son 3 grandes procesos que ya conocemos, ¿no? Que son la remoción, que son la banca y es el implante, ¿verdad? Yo creo que los puntos claves durante la remoción es identificar un buen donante
No es solamente el donante joven, el donante que es un TEC, un trauma, un aneurisma roto, qué sé yo, ¿no? Mucho había este mito de a veces descartar al donante porque había un trauma abdominal o porque teníamos milasas elevadas. Ese mito se nos fue perdiendo porque la clave es no descartar ningún páncreas hasta que no lo veas. Una vez que lo ves, intraso, así el paciente esté con doble vasopresor, así el paciente esté inestable. A veces tienes un paciente muy joven que a pesar de estar con doble vasopresor y muy inestable, tiene un páncreas excelente. Y eso es algo que en la parte internacional en Brasil, con grupos que tenemos contacto hasta ahora, siempre nos dicen, ustedes nunca descarten un páncreas hasta que no lo vean en el intrasono, ¿no? Y fue así, por eso tuvimos un pico muy bueno de donantes y con éxito en el 2009, el 2019, como lo mencionó Shirley, ¿no? Tuvieron 3 maravillosos donantes y 3 exitosos trasplantes, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, no descartar un páncreas hasta que no se vea en el intrasono, ¿no? A pesar de todo lo que nos dice la literatura, que uno va descartando al donante. Creo que eso fuimos aprendiendo. Y también no descartar donantes de provincia. Tenemos este mito de que mucho tiempo de isquemia fría, mucho tiempo de vuelo, que venir acá, hacer la banca y todo esto. También, ¿no? También subimos sortear ese mito de pensar de que tampoco podemos tomar donantes de provincia. Y creo que la gran mayoría, Shirley no me va a dejar mentir, hay un buen número de donantes que son de provincia. De Arequipa, de Cusco, incluso el último trasplantado creo que fue de Cusco, ¿no? Entonces, importantísimo no descartar ningún donante. En cuanto se retome la actividad trasplantadora de páncreas, ir a todas las remociones posibles, a todos los donantes posibles, a todos los potenciales donantes y nunca descartar un páncreas hasta que no se vea. Solamente ahí invalidar, ¿no? Durante la banca aprendimos durante los años durante la banca, y la banca era clave para evitar la hemorragia post-trasplante, porque aprendimos digamos, a reconocer puntos claves de sangrado. Y sí, durante la banca hay que tenerlos bien claros estos puntos para que después en el implante no se nos vengan los sangrados masivos que nos inestabilicen al paciente y se venga todo el choque ya de por sí en la reperfusión, hay toda una alteración. Eso, a esa suma, un sangrado masivo después de una reperfusión del páncreas, no tenemos el resultado tal igual que si hiciéramos una buena hemostasia. Entonces, durante la banca aprendimos a identificar puntos claves de sangrado para que en la reperfusión ya no haya esta gran pérdida de sangre que teníamos en los primeros casos, ¿no? Y en los últimos casos vimos que eso mejoró muchísimo. Y durante el implante, bueno, es un poquito más relajado porque de por sí, claro, es complejo, pero la experiencia que tiene el servicio de trasplante en la parte vascular, con la parte renal, cientos de trasplantes renales, hacen que el implante del páncreas, ¿no? En la parte vascular es muy similar a implantar un riñón, solamente que tienes que anastomosar el intestino al intestino del receptor, ¿no? Entonces, en esa parte sí lo supimos llevar muy bien y con la ayuda del doctor Basil y de todos los cirujanos que tienen una maravillosa experiencia en la parte vascular, creo que vimos que el páncreas es igual que implantar un riñón, solo que con una anastomosis más que la anastomosis entérica, ¿no? Entonces, en esos 3 momentos creo que se supo identificar hasta que se llegó, digamos, a un estándar, ¿no? De cómo manejar estos 3 grandes momentos. Es decir, todos los procesos, todas las fases son importantes, ¿no es cierto? Porque la fase final, que aparentemente pareciera más fácil, no fuera tan fácil si no hiciéramos bien las primeras fases, ¿no? Exacto. Muy bien. Doctor Mazuco, una pregunta. Nosotros, bueno, antiguamente se le daba mucha importancia al péptido C para el diagnóstico, como lo habíamos hablado al inicio, como para el diagnóstico de requerimiento de trasplante renal en un paciente diabético tipo 1. ¿Esto ha cambiado últimamente?
No es que haya cambiado, sino que hay que evaluar con criterio el péptido C. Hay indicios clínicos, naturalmente, que nos sugieren una insulinopenia en este tipo de pacientes tipo 1 por la fluctuación en sus niveles de glucosa, ¿no? Son pacientes de difícil control pese al advenimiento de las nuevas formas de insulinas y todo, porque pueden estar en 400 de glucosa y pueden ir a hipoglicemia. Eso ya, independiente del péptido C, denota una reserva pancreática baja, ¿no? Por otro lado, del punto de vista bioquímico, hay datos inequívocos de falta o niveles bajos de péptido C cuando hay valores por debajo de 80 picomoles por litro, o algunos dicen 6, en la conversión 6 nanogramos por decilitro. Pero hay también cifras que pueden ensombrecer la definición de déficit o de merma en la reserva pancreática, en consideración de también que el péptido C en estos pacientes que habitualmente ya tienen un compromiso renal y el péptido C se excreta a nivel renal, puede no darnos una información muy clara, ¿no? Y tenemos que recurrir a criterios integrales para configurar un paciente que tenga una merma, no solo a expensa del péptido C, ¿no? Porque, como hemos discutido en algunas oportunidades, hay pacientes que teniendo una falla renal ya avanzada, es probable que esta alteración del péptido C, que aparezca como aparentemente normal, obedezca más a un proceso ligado a la excreción del péptido C que va a estar afectada por el deterioro renal, ¿no? Entonces, sí hay cifras que indiscutiblemente nos pueden afirmar o confirmar la merma creática, y hay otras que nos los excluyen. Un paciente que tenga más de 600 picomoles por litro de péptido C, evidentemente no es un tipo 1, ¿no? Pero hay también una franja oscura, una franja gris que nos puede no permitir definir claramente al tipo 1, y por eso digo, creo que un tipo 1 sin anticuerpos positivos a estas alturas no puede configurarse como tal, ¿no? Creo que es una cuestión que debemos incorporar como una necesidad en el tiempo para definir bien también nuestros candidatos para el trasplante páncreas, riñón, considerados como tipo 1, ¿no? Porque el péptido C no es un recurso suficiente, en mi opinión. Otra pregunta, doctor Masuko. Con respecto al trasplante de islotes pancreáticos, ¿qué nos podría decir? Porque mucho se dice de que ayuda, ¿no? Como parte del tratamiento, incluso hay publicaciones en el diabético tipo 1. Sí, en realidad es un procedimiento que reporta menos riesgos, ¿no? Porque el riesgo quirúrgico en el pancreático es mayor. Pero lo que sí se observa a largo plazo es la posibilidad de la reserva pancreática o de la funcionalidad del páncreas es menor. En el caso de los pacientes diabéticos tipo 1 trasplantados de páncreas riñón, siempre hemos observado una suerte de insulinodependencia hasta ahora, en la mayoría de los casos, ¿no? Cosa que no se describe tanto a largo plazo, ¿no? Cosa que no se describe en los trasplantados de islotes, ¿no? Que quizás sea la única diferencia, ¿no? Nosotros sí vemos en nuestros pacientes que en muchos casos están independientes de insulina, ¿no? Ni insinúan siquiera una necesidad de tratamiento médico, ¿no? Que creo, sin tener experiencia con el trasplante de islotes, pero atendiendo a lo reportado en la literatura, que este es el beneficio, el plus que da el trasplante de páncreas-riñón. Sin embargo, el de islotes naturalmente es un procedimiento de menos riesgoso y quizás pueda perfilarse para pacientes que tengan una condición de riesgo o sean pacientes más frágiles como para ser candidatos a un páncreas-riñón. Muchas gracias. Doctora Diestra, una pregunta. ¿Consideras tú que el diagnóstico de rechazo siempre va de la mano entre el injerto pancreático y renal, o puedes tener un rechazo solamente aislado de páncreas o aislado solo de riñón? O sea, el diagnóstico de páncreas de rechazo es ya bien complicado de por sí, incluso identificar un rechazo en un injerto renal es
complicado porque uno no llega al diagnóstico solamente por anatomía patológica, tienes que unir con la parte clínica, con la parte de la historia clínica, si el paciente estaba o no consumiendo sus medicamentos, los dosajes de tacrolimus, la proteinuria. Entonces, de por sí, solamente el diagnóstico de un paciente, de rechazo en un paciente de trasplante de riñón es complicado. Sumarlo a un diagnóstico de un paciente de páncreas y riñón lo hace mucho más difícil. Sí puede haber un rechazo aislado, pero es muy poco probable porque de por sí ya la misma respuesta inflamatoria e inmunológica que se va a dar en el páncreas va a estimular a que el riñón también genere una respuesta inmunológica. Si bien es cierto, a veces la biopsia no puede ser concluyente porque depende también del momento en que uno está haciendo la toma de la muestra. Se puede dar un rechazo aislado, pero no sería lo habitual. Usualmente cuando nosotros relacionamos de que hay sospechas de rechazo de injerto pancreático, a veces biopsiamos primero el riñón para asegurarnos de que si hay un rechazo en el riñón, probablemente también hay un rechazo en el páncreas. Y de por sí también es complicado el diagnóstico de un rechazo pancreático porque uno tiende a hacer el diagnóstico un poco más tardío. Y dentro de las principales manifestaciones, los primeros índices de que un paciente está haciendo un rechazo de páncreas, los incrementos tenues así de amilasa, y ya como diagnóstico tardío es que uno ya va a encontrar la hiperglicemia o el incremento de la hemoglobina glicosilada, pero ya es cuando ya ahí no hay mucho que se pueda hacer para recuperar la función del injerto pancreático. Entonces es una tarea un poco complicada poder discernir de un rechazo aislado a un rechazo de páncreas y riñón, pero se suele abordar como si el rechazo fuera en los dos órganos. Y cuando hay sospecha de un rechazo de páncreas, se suele hacer una biopsia también en el riñón para asegurar también de que se confirme el diagnóstico o se ayude a sumar parte de la sospecha diagnóstica. Muy bien. Mónica, una pregunta. En caso de trombosis de páncreas, ¿se recomienda la revascularización percutánea o quirúrgica, es decir, la trombectomía? ¿Tú recomiendas? Antes de responder esa pregunta y antes de que me olvide, quería hacer un pequeño comentario con lo que le preguntó el doctor Mazuco del trasplante de islotes. Sí se está estudiando mucho lo del trasplante de islotes, en realidad hay congresos cada 2 años en IPITA donde solamente se centran en el trasplante de islotes y que sería probablemente el futuro y lo que desplazaría seguir haciendo trasplante de páncreas, pero la sobrevida de los injertos de trasplante de islotes todavía no ha logrado superar los 5 años, un poco más quizá, y quizá por eso es que no ha desplazado todavía lo que es el trasplante de órgano total, ¿no? De páncreas riñón. Es más que nada por la sobrevida, pero en cuanto yo creo que se supere esa sobrevida y se logre un poco más de lo que tenemos como sobrevida cuando tratamos un paciente de páncreas riñón habitual, creo que va a desplazar el que hagamos trasplantes así, porque como bien lo dijo Mazuco, el doctor Mazuco, es un trasplante de muchas complicaciones, ¿no? Si tenemos un paciente que ya de por sí viene muy deteriorado, muy desgastado, que ya está en diálisis o prediálisis, un trasplante de islotes lo beneficiaría, ¿no? No tendría que someterse a todas las complicaciones que vendrían después de un trasplante como habitualmente lo hacemos. Después, en cuanto a la pregunta que hizo la doctora Shirley, yo recuerdo mucho en Sao Paulo que los doctores decían monitorizar riñón también igual que páncreas, porque si rechaza riñón, rechaza páncreas. Es lo que decía la doctora Diestra, ¿no? Entonces, sí recuerdo mucho eso. Ellos monitorizaban riñón cuando había sospecha. Y lo importante de hacer un seguimiento de la amilasa. O sea, todos los pacientes trasplantados de páncreas riñón deben incluirse en el protocolo amilasa y lipasa en sus controles que hacen cada 3 meses, porque a la mínima sospecha o a la mínima elevación hay que meterlos, estudiarlos, ver la posibilidad de que de repente sí estén haciendo un inicio de un rechazo y tratarlos precocemente, como bien rescataron a un paciente, creo que fue Mario, si no recuerdo, lo detectaron precozmente y lo rescataron con inmunosupresión, ¿no? Y lograron salvar el injerto pancreático.
Y en cuanto a la trombectomía, no hemos tenido felizmente que tomar esa decisión en ninguno de los pacientes que fueron trasplantados, pero cuando hay una trombosis arterial, lamentablemente va a pérdida de injerto. No se puede hacer ninguna cosa ni por intervencionismo, ni quirúrgicamente. Lamentablemente la trombosis arterial del tronco total, que felizmente no se tuvo en ninguno de los pacientes, salvo en una, que fue parcial, que fue la esplénica, y que parece que después hubo una revascularización por la anticoagulación a la que fue sometida la paciente después que se recuperó el injerto a la totalidad. Entonces, cuando hay trombosis arterial, lamentablemente va a retiro del injerto, se pierde el injerto. Cuando hay trombosis venosa, hay la posibilidad de hacer la trombectomía. Hay casos reportados en España que hacen justo los casos que mencionó la doctora Diestra. Ellos sí entran a sala y hacen trombectomía, pero cuando es trombosis venosa, no en caso de trombosis arterial. Doctor Mazzuco, en ese sentido, en el diagnóstico que es complejo, y yo creo que usted ha ganado experiencia en ese diagnóstico, en este tipo de pacientes con diabetes tipo 1, ¿qué recomendaciones haría a sus colegas, ¿no? Que muchas veces no ven estos temas? Y lamentablemente vemos estos pacientes ya con compromiso de otros órganos blancos y bastante deteriorados, ¿no? La idea es trasplantarlos de forma temprana. Y también a los nefrólogos, específicamente, porque a veces hay pacientes que son diabéticos tipo 1 y están en diálisis muchos años. Y a veces los vamos captando, ¿no? Pero ya con una serie de compromisos y lamentablemente pues los resultados son no alentadores, ¿no? Sí, lo que pasa que en realidad para nosotros el control del tipo 1 es muy complejo. Es un paciente glucosa, nosotros si registramos la glicosilada realmente es impactante el mal control que tienen y eso es influyente en la evolución de la enfermedad, ¿no? Y muchas veces cuando también queremos o llegan a ser candidatos para trasplante, ya son pacientes que tienen instituidas complicaciones ciertamente importantes, ¿no? Entonces ahí también hay que evaluar la oportunidad, sobre todo para la calidad de vida, porque como hemos conversado en algunas oportunidades y ustedes han alentado esa idea de también proponer el páncreas solo para algunos pacientes, por ejemplo, que hacen hipoglicemias severas, que ya son inmanejables desde el punto de vista del manejo médico, ¿no? Entonces sí surge una opción que hay que evaluar naturalmente en función de la condición del paciente, ¿no? Porque como digo, los pacientes que usualmente ya están propuestos para un tratamiento de este tipo de trasplante, ya son pacientes bastante comprometidos en su estado general, ¿no? Tienen gastroparesias, neuropatías autonómicas, y de por sí ya la enfermedad renal crónica que supone un alto riesgo cardiovascular, que a fin de cuentas es el alto riesgo de estos pacientes frente a la cirugía, frente al trasplante, es el riesgo cardiovascular, ¿no? Que de modo indiscutido ya tienen los pacientes diabéticos a estas alturas y que supone pues el gran riesgo, la alta morbilidad y mortalidad probable que puede ser exponerlos a estos procedimientos. O sea, la intervención más temprana y la detección más temprana y también entender cuál es el límite de la intervención médica, ¿no? Porque nosotros insistimos en el manejo insulínico con todas las opciones que podemos tener. Hay muchas cosas por corregir, el monitoreo continuo de glucosa que requerimos, que hay dispositivos, hay tecnología también para optimizar el control de la glucosa, pero realmente estamos perdiendo con tipo 1 y estamos asistiendo dolorosamente a las complicaciones de estos pacientes y cuando ya se propone de repente un tratamiento de este tipo, también es exponerlos a un alto riesgo porque ya son pacientes bastante complicados, ¿no? O sea, va a ser una lucha en intervenir lo más temprano posible y saber cuál es el límite del manejo médico, ¿no? Frente a una respuesta inadecuada, no obstante, la optimización de los tratamientos con insulina y todo lo que se propone para estos casos. Muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta de la audiencia para
la ponente y los panelistas. Muy bien, no habiendo preguntas, damos por concluida esta presentación, agradeciendo a los panelistas y a la doctora Shirley por su brillante presentación. La idea es, pues, de una u otra forma, nosotros los nefrólogos, ¿no?, identificar tempranamente y, como bien lo decían, ¿no?, es todo un equipo multidisciplinario, ¿no?, la nutricionista, servicio social, psicología, para darle soporte a este paciente para que lleguen en excelentes condiciones a estos tratamientos y obtener los mejores resultados, ¿no? No sé, las últimas palabras, doctora Mónica, ¿algún mensaje? Sí, en realidad, nuevamente felicitar a la sociedad, a todos, a la doctora Diestra, a usted, doctora González, en realidad por retomar este tema, por darlo a conocer, lo importante de que la población y la comunidad médica sepan que el trasplante de páncreas riñón es una realidad en el país, que si bien ha tenido sus altos y bajos, creo que el hospital y el equipo de trasplante y de cirujanos y de todo el equipo multidisciplinario ha ganado una gran experiencia y creo que está en la capacidad de retomar el programa de ayudar a más pacientes que en realidad lo requieran. Creo que difundiendo esto tal cual como se ha hecho esta noche, vamos a lograr convencer a los endocrinólogos. Ahí está el doctor Mazuco, que yo sé que él ya, con toda la experiencia que tiene y el que más nos ha apoyado durante el trasplante, no me va a dejar mentir que esto hay que difundirlo más. Pienso yo, él mismo dice la lucha, ¿no?, que se va a tener en el límite de saber hasta dónde va a llegar el tratamiento médico para que estos pacientes no lleguen muy deteriorados con una indicación de trasplante de páncreas riñón o de trasplante de páncreas solitario, ¿no? Que hay una paciente por ahí que está esperando páncreas solitario. Entonces creo que hay que difundir más este tema, hay que publicar estos casos para que la comunidad médica, nefrólogos, endocrinólogos estén enterados y podamos darle a la población y llegar a la población de que se les diga, páncreas riñón se hace en el país y se puede hacer más, a pesar de la gran limitante que tenemos en el país, que es la escasez de donantes, ¿no? A veces tenemos suerte, como en ese año 2019 que tuvimos el pico más alto, de tener buenos donantes y tener una lista de espera, digamos, adecuada, ¿no? Para que los pacientes no pierdan esta oportunidad, ¿no? Porque se puede, ya lo hemos hecho, yo creo que el programa puede retomarse, puede volver a hacerse con éxito. Creo que con toda la experiencia ya ganada, ¿no? Creo que el equipo que lo asuma va a sacar estos pacientes adelante con éxito y se va a hacer mayor difusión de que en el país se puede hacer más, ¿no? Y que se tiene que hacer más. Muchas Gracias. gracias. Shirley. ¿No se escucha? Su micro está desactivado. Activa tu micro. A ver, mientras vamos viendo el tema técnico, doctor Mazuco, sus últimas palabras, por favor. No, simplemente agradecer, estoy agradecido por haber compartido esta ponencia y estos comentarios sobre un tema que constituye un desafío para todos, ¿no? Nosotros de la parte clínica, en emprender un interés mayor en el control de los diabéticos tipo 1, que en realidad, como digo, a veces hemos resignado ya la opción de la situación de verlos con glucosas malas y asistimos también a las complicaciones que van desarrollando en el tiempo, y poder oportunamente plantear la posibilidad de este recurso que indudablemente les puede dar alguna posibilidad de revertir y resolver sus complicaciones de vida, ¿no? Muy bien, gracias. Doctora Diestra.
Bueno, muy bien. No, la doctora Diestra está tenido problemas con el ingreso y con la salida también. Damos el pase al doctor Antonio Carrasco para que nos dé sus últimas palabras de parte de APTOP. Muchas gracias, Liliana. Realmente muy agradecido por la presentación esta noche y extensiva a Shirley, a la doctora Mónica Uribe, al doctor Mazuco. Realmente hemos aprendido mucho. Nos han llevado del trasplante renal, páncreas, hemos revisado islotes pancreáticos, hemos revisado trombosis. Realmente cuando uno habla de trasplante es tan amplio y todas las especialidades están involucradas. Y precisamente para avisarles que en 2 semanas vamos a realizar el tema de trombosis en trasplante. Estamos preparando una bonita sesión. Ya en diciembre viene una actividad que es la de trasplante pulmonar. Nuevamente el doctor Palacio lo está coordinando. Y estamos dando una última reunión accesoria, digamos, como para terminar exitosamente el 2023 con la participación del doctor Martín Padilla, también Liliana, lo habíamos conversado de un tema conjunto con la Universidad de Valencia. El doctor Carlos Chaman nos había convocado a efectos de poder hacer una reunión adicional de la experiencia del Hospital de Valencia en trasplante hepático y médula ósea, ¿no? Y eso sería quizás la última reunión para el 2023. Y mirando con mucha perspectiva el 2024, con una agenda muy intensa, y hay trabajo conjunto con la Asociación Americana de Trasplante, con speakers hispanohablantes, y preparar nuestro evento en octubre del 2024, que va a ser nuestro Congreso Internacional. Ahí lo estamos programando. Simplemente agradecerte nuevamente, Liliana, agradecer al doctor Ronald Espinosa que nos ha dado todo el soporte, a todo el grupo de los colegas que nos han ilustrado esta noche. Y bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, Liliana.